Bueno, el periodismo público es como una modalidad de debate sobre los asuntos de interés colectivo que coloca como protagonistas a los ciudadanos del común. Tiene esa especificidad, o sea, porque puede haber debate público de élites, pero aquí la apuesta es por construir agendas ciudadanas sin que los ciudadanos sean representados por nadie, sino por ellos mismos, y que puedan de alguna manera vincularse desde sus vidas cotidianas, desde sus experiencias, juntarse con otros ciudadanos, con el respaldo de los medios que los invitan, los convocan, los animan a participar y que hacen visibles sobre todo estas discusiones desde la ciudadanía. Entonces diríamos, para resumir, que el periodismo público es animar el debate, incluyendo a los ciudadanos del común desde los medios de comunicación. Tradicionalmente lo hemos hecho en medios más convencionales como prensa, radio y televisión, y ahora estamos dispuestos a hacer la migración al mundo de Internet. Yo creo que hay que hacer primero un giro en la concepción de la relación entre periodistas y ciudadanos. ¿Somos periodistas que informamos a los ciudadanos o somos periodistas que además de todo les decimos por qué las cosas que pasan son importantes para sus vidas? Por ejemplo, una reforma laboral, una firma de un tratado de TLC, que aparecen como cuestiones de alto gobierno, son cosas que van a afectar la vida de los ciudadanos. Entonces implica hacer un primer cambio en la información expositiva, supuestamente objetiva, de decir, va a pasar esto en la reforma laboral, a decirle, va a pasar esto, pero además puede tener este significado para la vida suya. Y si usted todavía tiene chance, debería debatirlo con otros y hacer lo posible para tener alguna influencia en esa decisión para que usted no pierda en el camino. Entonces es cambiar ese modo de relacionarse con el ciudadano, cambiar también a veces la forma de redacción o el lenguaje con el cual nos dirigimos a los ciudadanos, y ya sí empezar a hacer cosas prácticas. Un primer paso fundamental es construir al ciudadano como interlocutor, y pues lo que nosotros hemos encontrado después de 11 años de practicar periodismo público es que la mejor manera de involucrar al ciudadano es haciéndole una pregunta abierta, para que tenga oportunidad de sentirse interpelado como ciudadano, valorado en sus percepciones y tenido en cuenta a la hora de empezar una discusión pública. En la experiencia nuestra es clarísimo que el ciudadano no es apático. Ese es uno de los mitos que se cae con todos estos procesos. El ciudadano realmente tiene interés y tiene muchas cosas para decir, pero nadie le había abierto como los espacios adecuados, sobre todo con visibilidad pública, porque estamos hablando de opiniones que van a empezar a generar ese proceso de opinión pública. Entonces yo diría que esa estrategia de construirlos como interlocutores es el paso, digamos, la acción inicial, para que del ciudadano individual empecemos a construir un ciudadano que se articula más a una percepción de lo colectivo. Voces Ciudadanas es un proyecto que creamos en mi universidad en el año 98, después de la primera generación de un posgrado que se llama Periodismo Urbano, en donde nos ocupamos de los asuntos de ciudad, de construir la democracia local, y uno de los ejes más fuertes, digamos, porque los que estábamos sentados ahí éramos periodistas que ya habíamos hecho periodismo, entonces que enseñarle de nuevo. Y el eje nuevo que encontramos fue justamente el tema de comunicación, periodismo y democracia. Y dentro de ese, una modalidad muy concreta que era esta del periodismo público. Cuando nosotros terminamos ese año de estudios, nos miramos como colegas y dijimos, bueno, y vamos a dejar esto aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos va a servir esto? Y nos juntamos, hicimos Voces Ciudadanas, pues bajo la coordinación de la universidad, con prensa, radio y televisión, inicialmente en la ciudad de Medellín, en donde hicimos 4 proyectos de entrada muy dinámicos, muy fuertes, de mucha, digamos, aceptación entre la ciudadanía, y ya después empezamos a hacerlo en otras partes de Colombia e incluso en Perú. Calandria con Rosa María Alfaro se interesó mucho en eso, hicimos talleres allá, y ya Calandria vuela sola también con el proyecto. Le tienen otros nombres, digamos, pero ellos hacen lo mismo, una práctica de construcción de agenda, y yo diría que además le han ido poniendo cosas en el camino,
amplían un poco la experiencia con el terremoto de Ica y todo esto, han ido como construyendo todavía más cosas alrededor del proyecto. Entonces, es como una coordinación entre universidad y medios de comunicación que crean esta idea para la participación del ciudadano, sí, señor. Por algo que particularmente veníamos viviendo en el proceso del proyecto Voces Ciudadanas, y es que la verdad no tenemos tanta libertad de expresión como creíamos. O sea, tenemos libertad de empresa y eso está clarísimo. Pero en el camino nosotros empezamos a encontrar, después de varios años, algunas dificultades para seguir operando desde los medios de comunicación, porque el proyecto ha sido con la coordinación de la universidad y llamando a algunos amigos y socios de los medios para poner la pregunta, para publicar lo que los ciudadanos dicen, para hacer crónicas con los ciudadanos y finalmente para acompañar todo el proceso de construcción de la agenda. Ese trabajo al principio fue súper bien, pero luego se fue haciendo más difícil por decisiones administrativas que los medios empezaron a tomar en relación con sus propios empleados. Es decir, por ejemplo, una directora que fue un apoyo fundamental, de repente fue nombrada directora gerente, o sea, le juntaron los dos cargos. Pero al mismo tiempo el noticiero empezó con pautas comerciales que redujeron al mínimo la parte informativa del noticiero. Cuando nosotros empezábamos Voces, nos decían, es que ya no tenemos casi tiempo, quedan muy pocos minutos y tenemos que dar otras notas informativas. Y empezamos a ver que no era problema de un solo medio, sino que la lógica comercial cada vez más radical de los medios estaba haciendo inviable un proceso en donde lo que hacemos es lo contrario, no correr con la noticia, sino detenernos en un hecho y hacer un debate público por 4 o 5 meses. Entonces, me parece que lo que representa ahora Internet es una libertad. Para mí es una sensación de libertad, como un aire fresco, como un poder contar, porque siempre soñamos entonces con tener un propio medio, pero cómo tener un canal de televisión, cómo tener una emisora de radio o un periódico, eso era impensable. Ahora nos basta con pensar en construir una página web del proyecto, le cabe toda la información que uno quiere. Tenemos información pluralista, no estamos enfrentados a los intereses de los medios tradicionales. Y por otra parte, yo creo que estamos en la búsqueda de ver a quienes nos encontramos del otro lado. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en ver a quienes vamos a dejar por fuera que no estén conectados y diseñar otras formas de combinar algunos medios tradicionales que podamos conquistar, pero convertir la página web en el eje de ese proceso, sin que se nos quede por fuera los adultos mayores ni otras personas que han sido importantes para nosotros, pero sobre todo yo reivindico lo que sería la conquista de la libertad de expresión y el pluralismo para hacer este debate. Bueno, es el libro del miedo al disenso. Yo venía pensando que en el proyecto de Voces Ciudadanas nosotros siempre hemos puesto un fundamento conceptual y vamos y hacemos el proyecto, pero regresamos y construimos conceptualmente. Y en ese proceso de continuas experiencias y construcción conceptual, a mí me empezó a molestar un poquito la idea habermasiana de deliberar para lograr consensos. Cuando vi la práctica de deliberar con ciudadanos, me mostró que lo más bonito del proceso para construir ciudadanía era que los ciudadanos vinieran desde distintos lugares de discurso y que pudieran representar intereses diferentes y que pudiéramos hacerlo de una manera completamente civilizada. Y yo empecé a darle la vuelta y creo pues que me motivó un libro de Chantal Mouffe, que es La paradoja democrática, en donde ella decía qué nos está pasando en la definición de democracia y sobre todo en el peso del consenso, y todo el mundo políticamente se está colocando en el centro, incluso la tercera vía de Tony Blair se están colocando en el centro para no molestar a estos y no molestar a estos y lograr lo que llaman consensos. Y ella empezó a formularse el problema de la democracia en términos consensuales como un problema de exclusión. Y nos recuerda que lo configurador verdaderamente de la democracia es el disenso. Entonces a mí me llamó la atención eso y dije yo, ¿qué está pasando en el campo de la comunicación y qué está pasando también en Voces? Entonces yo pedí un año sabático y a la universidad le propuse pues un proyecto de escribir un libro sobre ese tema, recogiendo la experiencia, pero planteando el papel de la comunicación en la construcción y visibilización de los disensos. Ya daba ahí un giro.
Y entonces en el texto pues hay 3 capítulos, hago una revisión de qué es lo que pasa con el consenso, a qué hora se nos volvió como tan importante la palabra consenso, que es como una varita mágica. Luego miro qué pasa, cómo se construye el consenso en el discurso periodístico, a partir de qué, digamos, y es un asunto estructural, no es que un periodista sea más pluralista que otro, sí los hay, pero es la estructura del campo periodístico apunta al consenso y cómo se comportan las empresas y la manera en que se concibe la noticia, todo apunta al consenso. Y el tercer capítulo, que es donde digo, bueno, ¿y cómo se va a lograr una comunicación, un periodismo más pluralista? Y ya exploro otras cosas y ahí el libro termina planteando que una alternativa muy grande es, como dice John King en The Media and Democracy, que la comunicación convertida en flujo en Internet nos plantea la posibilidad de tener por primera vez quizás un periodismo más pluralista. Entonces esa es, digamos, la síntesis.